¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Tenemos en plataforma al expositor licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas de Perú, licenciado en Gestión Empresarial con estudios de posgrado en Gestión Financiera y Gestión de Proyectos. Actualmente trabaja como subgerente de eficiencias en el Banco de Crédito del Perú, banco líder en el mercado peruano de banca y empresas Credicor. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Licenciado Álvaro, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Perfecto, muchas gracias Edu por tan cálida presentación. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy desde todos los lados, desde sus hogares, su centro laboral, camino a sus, a sus hogares. Bueno, bienvenidos con todos a este curso virtual especializado de planeamiento financiero empresarial. Nos vamos a ver por 10 sesiones. Este es un curso especializado intensivo, de verdad. Van a ser clases bastante intensas. Vamos a ver bastante, vamos a refrescar bastante sobre la teoría de los estados financieros. La idea es que ustedes, ya sea que elaboren dentro de sus centros de labores, ya sea en control de gestión, en planeamiento financiero o que tengan algún tipo de emprendimiento, la idea es que puedan absorber todos esos conocimientos para que lo puedan poner en práctica. Eh, Siempre he comentado de que estos tipos de cursos financieros son aptos para todo público, cualquiera lo puede implementar, inclusive en algunos aspectos se puede implementar hasta y aprovechar en las finanzas personales. Este es el primer módulo. El día de hoy vamos a iniciar con introducción a los estados financieros. Y bueno, quisiera iniciar con una breve presentación. Dentro de la experiencia profesional que poseo he trabajado en Pacífico Seguros, en las áreas de finanzas, de las áreas corporativas de Falabella Corporativo Perú, que vendría a ser el holding financiero dueño de Falabella, Totus, Maestro, Open Plaza, Banco Falabella. También he trabajado dentro del equipo de control de gestión y planeamiento financiero en Totus y actualmente me encuentro laborando en el Banco de Crédito de Perú, que es el banco número 1 de Perú, como subgerente de eficiencia. Dentro de mi experiencia docente, he enseñado en la PUC, en la universidad de la cual soy egresado. Yo soy administrador de profesión y he dictado los cursos de contabilidad financiera, contabilidad de gestión, finanzas corporativas. También he dictado en la Universidad San Ignacio de Loyola, en PBI, Power BI, que es una unas herramientas tecnológicas que más se está utilizando de Business Intelligence en las empresas. Y bueno, también he acompañado en el Instituto de NIF en cursos de especialización en finanzas. Como parte de mi recorrido académico, bueno, como les había comentado, soy licenciado en Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuento con estudios de posgrado en PM Certifica y en Centrum, en especializaciones de gestión de proyectos y gestión financiera. Actualmente soy MBA Candidate en la Pacifico Business School. Y eh, algunos temas puntuales que me gustaría, eh, poder como que aterrizar ya de cara al curso especializado que vamos a ver. Este curso cuenta con 6 módulos que vamos a ir revisando durante estas 10 sesiones. El día de hoy vamos a empezar con la introducción a los estados financieros, el cual cuenta de un módulo, es decir, la clase del día de hoy. Vamos a pasar por análisis de costo, volumen y utilidad para poder calcular cuáles vendría a ser nuestro volumen que nosotros deberíamos vender y tal vez a qué precio determinado si es que nosotros deseamos obtener
un mínimo de utilidad. Primero punto de equilibrio, luego vamos a pasar a revisar si es que yo quiero o yo quisiera tener una utilidad mínima, cuál es el volumen de ventas al cual yo debería lograr. Ese tipo de análisis son los que nosotros vamos a realizar en las sesiones 2 y 3. Para el módulo 3 vamos a revisar el cronograma de pagos. Nosotros, para poder revisar y poder sobrellevar todas las actividades de la empresa, necesitamos financiar nuestras operaciones y este financiamiento en algunos casos conlleva que optemos por deuda financiera. Por lo tanto, para poderla aprovechar, necesitamos entender cuáles son nuestros programas de pagos. No necesariamente en el momento en que ya tomé la deuda y me entregue el programa de pagos, eso es indispensable saber leerlo. Es fundamental que inclusive antes de tomar la deuda, antes que nos den un programa de pagos, nosotros poder planificar nuestras finanzas. Parte del planeamiento financiero implica que nosotros, como gestores financieros, ya sea en la empresa donde laboremos, en la empresa de la que nosotros seamos dueños, seamos capaces de poder planificar cómo es que vamos, primero, cómo vamos a financiar nuestras operaciones y segundo, una vez que ya hayamos optado por algún tipo de financiamiento, programar cómo es que nosotros primero vamos a obtenerlo y luego lo vamos a pagar. Nosotros vamos a devolverle al acreedor. En este caso podría ser el banco, podría ser los proveedores. Hay diversos mecanismos con los cuales nosotros podemos endeudarnos, ¿no? La única opción no es el banco. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Luego vamos a pasar en el módulo 4 a armar el presupuesto maestro. ¿Qué vendría a ser esto? La propia proyección de nuestros estados financieros, ¿sí? Si bien el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que vendría a ser el estado financiero de una empresa, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, en el módulo 4 nosotros vamos a aprender a proyectarlo. Ahorita lo que vamos a entender va a ser respecto a la historia, va a ser respecto a todo lo que ya pasó y analizarlo un poco y sentar las bases sobre las cuales nosotros vamos a proyectar los estados financieros de la empresa. Luego, en el módulo 5 tenemos la evaluación de proyectos. ¿Qué vendría a ser esto? En toda empresa, o inclusive al momento de querer iniciar una empresa, esto se puede evaluar como un proyecto. Esa evaluación debería ser financiera, es decir, calcular cuáles vendrían a ser los flujos de caja futuro que me va a rendir mi proyecto y luego traerlos a valor presente. Vamos a aprender a cómo estructurar toda nuestra evaluación de proyecto, todo nuestro flujo de caja descontado. Finalmente, pasaremos al módulo 6 para poder revisar el presupuesto flexible. De nada va a servir armar o realizar toda una planificación financiera si luego, en el momento en que ya pasó el año, no revisamos si es que cumplimos o no nuestras metas. La planificación financiera es para eso. Nosotros como negocio, como empresa, como organización, tenemos unas metas específicas. Y para poder llegar a esas metas específicas, ustedes, su aspiración, por así decirlo, cuál es su visión. Ustedes actualmente tienen una visión como empresa, luego la visión es hacia dónde quieren llegar. Dentro del proceso de planificación estratégica existe la planificación financiera, que vendría a ser el cómo yo voy a concretar esas metas. Ahora, las finanzas no son las únicas que están involucradas dentro de una organización. Siempre es necesario también involucrar marketing, recursos humanos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte financiera y el camino para poder concretar esas metas gracias a las finanzas es lo que nosotros vamos a realizar dentro de este programa. Ahora, ¿para qué nos sirve el presupuesto flexible? Esta es una herramienta que nos va a permitir evaluar si nosotros, por cómo es que y por qué es que hemos logrado nuestras metas, mediante las variables puede ser por volumen, puede ser por precio de venta, puede ser por costo de ventas, puede ser un tema de eficiencia, puede ser que tal vez mis colaboradores antes utilizaban, no sé, para armar un pie, y voy a decir, no soy pastelero tampoco, pero para armar un pie de manzana, antes utilizaban 4 manzanas y para el siguiente año comenzaron a utilizar 4.25 manzanas. Esa diferencial de eficiencia que va a hacer que tu empresa utilice mayor insumo, eso vendría a ser un efecto o una variación respecto a la eficiencia o productividad
dentro de la organización. Y nosotros deberíamos estar en la capacidad de conocer las herramientas que nos permitan identificar los motivos por los cuales nosotros llegamos o no llegamos a nuestro objetivo. Podría ser, por ejemplo, que dentro de las ventas, nosotros hemos llegado a la meta, a nuestra meta proyectada de ventas. Con ventas me refiero el ingreso que nosotros vamos a registrar contablemente. Pero puede ser en algún punto que el costo, la cantidad esté disminuyendo, sin embargo, las ventas el precio unitario se ha incrementado. Entonces, eso puede ser por un tema de calidad, por ejemplo. Si es que tú subes el precio porque estás incrementando la calidad, ya estás cambiando a tu target, a tu público objetivo. Eso va a hacer de que para tu empresa vayas a vender menos unidades, pero por cada unidad vendida vas a vender más. Hay un efecto de volumen, hay un efecto de precio, pero esta mayor calidad también iba a implicar mayores costos de producción. ¿Por qué? Por la calidad. Tal vez ahora requieres un supervisor adicional, estás utilizando insumos de mayor calidad. Esas variaciones son las que nosotros vamos a identificar en este último módulo. Una vez que ya realicé toda mi planificación financiera, se cierra el ciclo como con el presupuesto flexible para poder analizar estas variaciones. Algunos puntos adicionales antes de comenzar con el módulo 1 de introducción a los estados financieros. Respecto a nosotros vamos a empezar 7 en punto, a las 8:30, tal como había comentado Edu, vamos a hacer una pausa, un receso de 15 minutos para poder tomar agua, para poder tomar un respiro, para poder hacer esa pausa que es recomendable pedagógicamente para poder descansar un poco el cerebro y poder retomar con fuerza la segunda mitad de la sesión. Respecto a las consultas, ustedes puedan irlas escribiendo dentro del chat. Yo más o menos voy a calcular unos 10 minutos, 10 a 15 minutos antes del break para poder leer todas las consultas, ¿sí? Y respecto a ya cerrando la sesión, antes de las 10 de la noche, también voy a hacer una pausa más o menos unos 10 a 15 minutos para poder leer todas las preguntas que puedan haber surgido durante la segunda mitad de la sesión. Sí, y esta es una regla que vamos a ir aplicando para todas las sesiones. Creo que con eso ya podríamos iniciar la dinámica para estas clases. Al inicio voy a ahondar un poco en la teoría. Vamos a hablar mucho sobre los conceptos, podemos comentar algunos ejemplos, pero me gusta también que podamos interactuar mediante ejercicios. Me gusta ponerlo de forma aplicada todos los conceptos que estamos tocando dentro de clase. Por lo tanto, conforme vaya avanzando parte de la teoría, igual les adelanto para este primer módulo, por lo menos para el primer bloque vamos a ver, ahondar y repasar, refrescar algunos conceptos respecto a la teoría. Sin embargo, ya para la segunda parte de esta sesión vamos a ahondar bastante en la parte práctica, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en el primer módulo? Específicamente el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los fundamentos y supuestos de los estados financieros. Vamos a ahondar en los principios que rigen esos estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y a su vez cuáles vendrían a ser las principales cuentas. ¿Sí? Voy a comentar brevemente cuáles son las principales cuentas. Estos son conceptos muy generales. Y luego, esto lo más probable es que nos tomemos la primera parte de esta sesión, haremos la pausa y luego entraremos con el análisis vertical, horizontal y comparativo. Una vez las adelanto, que hay un análisis adicional que combina estas herramientas de análisis vertical o estructural y horizontal o de tendencia, que combinan porque de nada nos va a servir a nosotros tener, es como si quisieras ver tal vez con un ojo, teniendo la oportunidad de ver con dos ojos. Sí, es una analogía que puede aplicarse, ¿no? O sea, teniendo la oportunidad
de ver el bosque completo, no solamente nos vamos a centrar en un árbol. Y vamos a cerrar el día de hoy con los ratios financieros, ¿sí? Que vendrían a ser una herramienta de análisis que nosotros también nos van a permitir poder analizar los estados financieros, y nuevamente les comento, esto va a servir para poder sentar las bases de lo que nosotros vamos a realizar en los siguientes módulos, proyectando los estados financieros. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con entendiendo cuáles son las finanzas, cómo que participan las finanzas en la gestión de las organizaciones. ¿Qué vendría a ser las finanzas, no? O sea, en resumen, esas constituyen un equilibrio entre cuatro componentes que nosotros, como gestores financieros de la empresa, nos va a interesar mantener en equilibrio, que vendría a ser la liquidez, o dicho de otro modo, vendría a ser para nosotros la capacidad que nosotros tenemos como empresa para pagar en el corto plazo. Luego vamos a tener la solvencia, que vendría a ser la capacidad de pago en el largo plazo. Muchas veces estos conceptos pueden confundirse, o se pueden tomar de que la liquidez es el largo plazo, la solvencia a corto plazo, o que la liquidez funciona para ambos. En términos financieros hay cierta diferencia. ¿Por qué hablamos de una capacidad de pago a corto plazo? Nosotros dentro de, y acá me voy a adelantar un poquito, de nuestro balance general, contamos con activos y pasivos, ¿sí? Y nosotros tenemos activos corrientes y tenemos pasivos corrientes. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de los pasivos obligaciones de corto plazo, ¿sí? Que vendrían a ser las obligaciones que nosotros tenemos como empresa para poder cubrir, que nosotros debemos cubrir en menos de un año, ¿sí? Esto vendría a ser, en resumen, el corto plazo. Y nosotros deberíamos estar en la capacidad, con nuestros activos de corto plazo, poder cubrir esas obligaciones, ¿sí? Y este vendría a ser el concepto de liquidez. En solvencia, por el contrario, nosotros, aparte de los pasivos de corto plazo, también tenemos los pasivos no circulantes, no corrientes o de largo plazo, que vendrían a ser las obligaciones que tienen como fecha de vencimiento más de un año. Esa vendría a ser el largo plazo. Y nosotros deberíamos estar en la capacidad, en el largo plazo, de poder cubrir estas obligaciones. Nosotros como empresa siempre debemos cubrir las obligaciones. Ahora, la liquidez está referido a todas las obligaciones de menos de un año, la solvencia a más de un año. Los otros dos conceptos que también deben tener un equilibrio vendría a ser la rentabilidad, que es la generación de beneficios económicos y su relación con una base de comparación. Es decir, una empresa que no tiene rentabilidad no tiene una razón de ser, ¿sí? La razón de ser de una empresa con fines de lucro es crear rentabilidad. Ahora, que se involucren otros conceptos como la preocupación con los stakeholders, se entiende, tiene lógica, ¿sí? El tema es sostenibilidad, ya ni siquiera lo comento porque es tácito. Perdón, está implícito. Es lo básico, la sostenibilidad de una empresa es indispensable, es lo primero que se debería pensar al momento de que funcione una empresa, y esto es lógica pura. Si una empresa tiene como objetivo la rentabilidad, si es que no es sostenible a largo plazo, entonces significa que eventualmente va a dejar de existir. Por lo tanto, ¿cuál es su razón de ser si es que ya sabes que tiene una fecha de vencimiento? Hay un principio contable que es empresa en marcha, en el cual se asume que una empresa va a seguir funcionando. Entonces, si la razón de ser una empresa es la rentabilidad, se asume que sí o sí debería ser sostenible. Ahora, que muchas empresas no lo sean, eso es un tema aparte, es un debate aparte. Y el riesgo, que es el último componente, la posibilidad de no alcanzar los objetivos. Es la posibilidad, ¿sí? Ojo con esto. El riesgo es la posibilidad de que la probabilidad de que tus metas no se concreten, o que en algunos casos alguna amenaza se haga realidad. La rentabilidad proyectada. Ahora,
Esto es algo que vamos a ahondar en los siguientes módulos, pero es necesario que se entienda desde el inicio. A mayor rentabilidad, o mejor dicho, a mayor exposición al riesgo que un gestor financiero o una empresa está dispuesto a sobrellevar, a mayor exposición de riesgo, se entiende que va a existir una mayor rentabilidad o una mayor probabilidad de rentabilidad. ¿Sí? Y acá me explico. Por ejemplo, criptomonedas. El invertir en criptomonedas o en todo caso con acciones de empresas, pero las personas que tengan como profesión o como actividad diaria el trading, que vendría a ser la compra y venta de acciones, eh, esa persona o esa empresa se expone a mucho riesgo. ¿Por qué? Por la volatilidad de las acciones y en el caso de las criptomonedas, por la volatilidad que puede tener las criptomonedas. No son un activo estable, varía mucho en el flujo o no puedes predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué la gente invierte en estos activos que son de alto riesgo? Porque esperan muchísima rentabilidad, si no, no lo harían. Es decir, tú puedes invertir $1000 en estos momentos y puede pasar de que en 5 minutos se puede duplicar o puede crecer en 50%. Entonces, tú inviertes en activos de alto riesgo porque tú esperas una rentabilidad súper grande. Pero por el contrario, o sea, eh, por espejo, si es que tú en algún momento inviertes en un activo de alto riesgo, existe la probabilidad, así como que puedas duplicar o crecer en 50% en muy corto plazo, puedes perderlo todo. O en todo caso, puedes reducir tu capital drásticamente en un 50%. Ahora, ojo con esto. Si es que ustedes primero pierden plata, por ejemplo, en 50%, y luego ganan 50%, no van a obtener el monto que ustedes tenían al inicio. Me explico. Ustedes tienen $100 en la mano, lo invierten en un activo de alto riesgo. Al día siguiente, ustedes han perdido 50%. ¿Sí? Ustedes ahora, el 50% de 100 es 50. Y es erróneo y es común, y lamentablemente es, eh, es muy común pensar de que si es que un día yo perdí 50% de mi capital, para el día siguiente para recuperarme requiero 50% de rentabilidad. Y eso es falso. La recuperación cuesta muchísimo más que la pérdida. ¿Por qué? Si tú tienes 100 y perdiste 50%, ahora tienes $50. Pero si luego, para el tercer día, tú has obtenido 50% de rentabilidad, el 50% adicional de rentabilidad de $50 es 25. Por lo tanto, llegas a $65. Comienzas en 100, pasas a $50 porque pediste 50% y ganaste 50%, subes a 75. Comenzaste a esos 100, terminas con 75. ¿Sí? Entonces, esto solamente es un tip financiero para que lo tengan en cuenta, pero así y en línea sobre que a mayor riesgo se espera una mayor rentabilidad, se espera, ojo, nada te asegura, y por eso es un riesgo, nada te asegura que vas a obtener esa rentabilidad. Pero por el contrario, si es que tú inviertes en activos de muy bajo riesgo, por ejemplo, bonos corporativos, en algunos casos, bueno, tiene un riesgo moderado, pero tú ya tienes una seguridad de lo que te va a pagar la empresa en unas fechas determinadas con esos cupones. Si es que tú inviertes en bonos de gobierno, por ejemplo, que es mucho más seguro todavía, a menos que inviertas en países de alto riesgo, como por ejemplo, actualmente en Sudamérica, los países de alto riesgo vendrían a ser Venezuela y Argentina, pero en otros países, como por ejemplo Chile, que tiene muy bajo riesgo. ¿Por qué tiene muy bajo riesgo? Porque sabes que sí o sí, o es muy probable, que te va a pagar los cupones, la rentabilidad por ese bono. Y por lo mismo que tú tienes la seguridad que sí o sí te va a pagar, te da una rentabilidad chiquita. ¿Sí? Entonces siempre hay una asociación entre el nivel de riesgo y el nivel de rentabilidad. Y dentro de las organizaciones debes tener bien equilibrado, debes encontrar el equilibrio entre estos cuatro factores.
la capacidad para poder realizar tus pagos en el corto plazo, la capacidad para poder realizar tus pagos en el largo plazo y un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad.